A todos, el día de hoy vamos a dar inicio a lo que es la segunda parte de este paper titulado Enfoque sistemático para evaluar lesiones celares y supracelares en pacientes pediátricos, un paper publicado en la revista Radiographics en el mes de octubre del año 2022. La primera parte de esta presentación estuvo abocada a lo que fue la evaluación de las lesiones de la adenohipófisis y también de la pars intermedia. Y en este caso vamos a hablar de lo que es las lesiones que competen a la hipófisis posterior y también a la región supracelular. Cuando evaluamos las lesiones de la hipófisis posterior, lo que tenemos que tratar de determinar es si el punto brillante de la hipófisis posterior está ausente o es ectópico. Y dentro de estas dos entidades vamos a tener esta lista de patologías que pueden presentarse, lo que es la ausencia, la histocitosis de células Langerhans y el tumor de células germinales, y en lo que es el tallo, el punto brillante ectópico, lo que es el tallo o el síndrome de interrupción del tallo pituitario o la displasia septo-óptica. Bueno, primero que nada remarcar que la hipófisis posterior en general siempre se ve como un foco hiperintenso en las imágenes ponderadas en T1 antes de la administración de contraste, esto presumiblemente debido a vesículas de adrenocorticotrofina que se encuentran a ese nivel. Y este es, digamos, cómo podríamos hacer para tener un abordaje sistemático. Primero, determinar si el punto brillante es normal. En el caso de ser normal, entonces probablemente se trate de una apófisis de apariencia normal. Y en caso de que el punto brillante no sea ortotópico, pensar en si es ectópico o si en realidad no está. Si el punto brillante no es ectópico, es decir, que no está, tenemos la ausencia y deberíamos determinar si el paciente tiene o no una diabetes insípida central. En caso de tenerla, deberíamos pensar en una leucocitosis de célula de Langerhans, un tumor de células germinales o alguna otra lesión que afecte el tallo. Y en el caso del paciente no presentar una diabetes insípida central, podríamos mencionar lo que es el estado crítico idiopático, que es una pérdida transitoria de esta hiperintensidad de la neurohipófisis. En el caso en el que el punto brillante es ectópico y lo podemos ver, hay que recordar que en general en un niño puede ser ectópico, de por sí, digamos, por una variante normal o un hallazgo postraumático en los pacientes adultos, y si no, tener en cuenta los síndromes de interrupción del tallo pituitario o los complejos de displasia septo-óptica como entidades relacionadas. Vamos a hablar un poco y hacer una mención de algunas de las entidades que podemos encontrar. En este caso tenemos una ausencia del punto brillante de la hipófisis posterior, como mencionábamos antes, presumiblemente debido a la falta de vesículas secretorias que contienen adrenocorticotrofina. Hormona antidiurética en la hipófisis posterior. Bueno, en general, los pacientes que presentan esta ausencia de la hiperintensidad de la neurohipófisis suelen presentar diabetes insípida central. Y en general se suele dar en el contexto de una histocitosis de células Langerhans o un germinoma. Estas dos entidades son las que uno debería siempre tratar de hacer el diagnóstico diferencial. Otra de las causas podrían ser las congénitas o las enfermedades críticas de esta pérdida transitoria. Acá tenemos dos ejemplos. En el primero podemos ver una imagen, digamos, de resonancia magnética ponderada ante 1 antes de la administración de contraste, en lo que vemos la ausencia, la falta de la hiperintensidad de la hipófisis posterior en un paciente que presentaba déficit de hormona del crecimiento, y la flecha celeste lo que nos muestra es que la hipófisis anterior se encuentra normal. En otra imagen, también ponderada ante 1 precontraste, nos muestra también la ausencia del punto brillante de la hipófisis posterior en un paciente en otro paciente diferente que también presentaba una adenohipófisis normal. Estos son, digamos, los hallazgos típicos en los pacientes que suelen presentar esta ausencia sin una patología asociada. Vamos a mencionar lo que es la histocitosis de células Langerhans como una de las causas más comunes, ¿no?, de la ausencia de la hiperintensidad de la neurohipófisis. En este caso se produce por una infiltración de la hipófisis posterior por una proliferación monoclonal de células Langerhans. Es una entidad rara y suele darse en pacientes pediátricos de menos de 2 años de edad en general, y es más frecuente en pacientes masculinos. En general es una enfermedad multiorgánica que no solo cursa con diabetes insípida, sino que también suele tener manifestaciones óseas y sobre todo craneofaciales a nivel de lo que son los huesos temporales y también a nivel de los huesos parietales. En general, cuando existen lesiones óseas asociadas, hay mucha más afectación de lo que es el sistema nervioso central. Hay que tratar de diferenciarlo, como mencionábamos, del germinoma, ya sea por la edad o por los análisis del suero y los marcadores del líquido cefalorraquídeo, y suele presentar un tipo raro de histocitosis en el que se llama neurodegenerativa, que incluye la afectación de los núcleos dentados a nivel del cerebelo.
Acá tenemos unos ejemplos, las primeras imágenes de resonancia magnética ponderante 1, precontraste y postcontraste, que lo que nos muestran en un paciente que presentaba una diabetes insípida, un paciente joven, cómo se podía ver un engrosamiento marcado del tallo hipofisario, que presentaba un ávido realce tras la administración de contraste, y lo que podemos ver en la primera imagen, digamos no contrastada, como existía la ausencia del punto brillante de la neurohipófisis. En la siguiente imagen, en la imagen del mismo paciente, se le realizó una tomografía computada que nos muestra una lesión lítica a nivel parietal con bordes biselados. Bueno, en este caso el diagnóstico fue de histiocytosis de células de Langerhans. Como mencionábamos, a la histiocytosis hay que hacer o tratar de diferenciarla en general de lo que es el tumor de células germinales, o también conocido como germinoma. En este caso lo que sucede es que hay una persistencia y una diferenciación anormal de las células germinales primordiales después de que migran hacia la región paracelar. En cuanto a epidemiología, se suele presentar en niños o en pacientes un poco más grandes que los que padecen histiocytosis de células de Langerhans, y en este rango etario de lo que es el germinoma suele darse a los 10 o 15 años de edad, y es más prominente en pacientes masculinos que en femenino también. En cuanto a las características clínicas y de imagen, es altamente quimiosensible como dato a tener en cuenta. En niños que presenten diabetes insípida, en general se tienen que realizar resonancias magnéticas de seguimiento, incluso si en la primera resonancia no se observan masas o masas discretas. Hay que tratar de realizar las imágenes de seguimiento para poder detectar este tipo de lesión. Entonces, en pacientes que presentan la ausencia del punto brillante, el tallo engrosado puede llegar a ser una pista, pero bueno, no olvidemos que también en la histiocytosis de células Langerhans se puede afectar el tallo hipofisario. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, ya mencionamos la histiocytosis de células Langerhans, que suele darse en pacientes más jóvenes, y en general hay que correlacionarlo con los marcadores séricos, y también se puede correlacionar con toma de biopsia del sistema nervioso central. En estos casos del germinoma hay que tratar de realizar una imagen en general por resonancia magnética de todo el neuroeje para evaluar la diseminación del sistema nervioso central, que se da en un 25-40% de los casos. Acá tenemos dos ejemplos, en realidad el ejemplo es del mismo paciente. Las primeras imágenes son de resonancia magnética en plano sagital, ponderadas entre 1, pre y post contraste, que lo que nos muestran es una masa celar y supracelar multilobulada, que en general se presenta isointensa y que tiene un ávido realce tras la administración de contraste, en la que se puede ver una ausencia del punto brillante de la hipófisis posterior. En el mismo paciente, pero en un plano axial, podemos ver una imagen ponderada en ADC, que nos muestra cómo existe una caída franca de la intensidad de la señal en dicha lesión, lo que nos muestra o lo que nos indica una, digamos, difusión reducida, y también indica una alta celularidad en dicha lesión. Este diagnóstico entonces fue germinoma. Otra de las alteraciones que podemos tener en la neurohipófisis es la hipófisis posterior ectópica. En general se produce por una migración neuronal defectuosa y suele tener una patogénesis similar a lo que es la displasia septo-óptica, que vamos a ver más adelante. En cuanto a la presentación clínica, los pacientes suelen cursar con baja estatura y panhipopituitarismo. Dentro de lo que son los hallazgos de imágenes y en la clínica, en general hay que tratar de buscar también una hipoplasia de lo que son los tractos olfativos y los tractos ópticos, y también anomalías de lo que es el desarrollo del lóbulo frontal, porque todas estas estructuras se suelen formar al mismo tiempo. Y en general hay que tratar de diferenciarlo del lipoma que puede presentar el tuber cinerum, buscando lo que son en secuencias FATSAT la caída de señal en la grasa. Las ubicaciones ectópicas más comunes son la eminencia media del hipotálamo y también a lo largo del tallo infundibular. Tenemos un ejemplo, esta imagen ponderada ante 1 en un plano sagital nos muestra cómo existe una ubicación anormal del punto brillante de la neurohipófisis, que se encuentra a nivel de lo que es la eminencia media del hipotálamo, y lo que podemos ver señalado por la flecha roja es cómo la hipófisis anterior se encontraba normal. Otra de las lesiones que podemos llegar a tener es el síndrome de interrupción del tallo hipofisario. En general hay varias teorías de por qué sucede, pero se incluye lo que es la migración hipofisaria intrauterina anormal o lesiones isquémicas a este nivel. Dentro de lo que son las perlas clínicas y de imagen, suele ser difícil de diferenciar de lo que es la hipófisis posterior ectópica porque en este caso del síndrome de interrupción del tallo hipofisario, el tallo suele estar ausente.
En general, los pacientes suelen tener un retraso en el crecimiento en la primera década de vida que suele conducir a lo que es el panhipopituitarismo. Como podemos ver, tenemos dos imágenes. La primera en un plano sagital de resonancia magnética, ponderante 1, que lo que nos va a mostrar es la tríada clásica, es decir, la ausencia primero del tallo infundibular, la hipófisis posterior ectópica y la hipófisis anterior hipoplásica bien disminuida de tamaño. La siguiente imagen también ponderada en T1, en este caso en un plano coronal, lo que nos muestra es cómo el punto brillante de la hipófisis posterior se encuentra a nivel de lo que es la eminencia media. Otro ejemplo que mencionamos anteriormente, el complejo de displasia septo-óptica, también que puede, digamos, afectar a la neurohipófisis, dando como resultado esta ectopía del punto brillante. En general, como causa, no existe una mutación causal única, es una patología francamente heterogénea, y dentro de los principales hallazgos tenemos la ausencia del septum pellucidum, la hipoplasia del nervio óptico, y esto hay que tenerlo en cuenta de que es difícil diagnosticar en lactantes o tratar de diagnosticarlo solo por imágenes, digamos. Hay un punto a tener en cuenta en que si la hipófisis es normal, existe más incidencia de malformaciones del desarrollo cortical, como es la esquisencefalia, digamos. Y esta esquisencefalia suele diferenciar estos dos tipos, digamos, de este complejo de displasia septo-óptica. Vamos a ver algunos ejemplos. En este caso tenemos una imagen ponderante 1 de resonancia magnética en un plano sagital que nos muestra la ausencia en sí de lo que es el punto brillante normal de la neurohipófisis, con una pequeña hipófisis anterior y un infundíbulo francamente fino, y que nos muestra también un quiasma óptico con una franca disminución de su tamaño, ¿sí? Señalado por la flecha naranja. La imagen ponderante 1, precontraste también, en este caso en un plano coronal, lo que nos muestra es que existe en ausencia del septum pellucidum, señalado por esta flecha violeta, como los cuernos o las astas anteriores o frontales de los ventrículos laterales se encuentran dismórficas, dando esta apariencia de techo plano, como existe también la esquisencefalia, y asociado también tenemos un área de polimicrogiria, señalado por esta flecha roja de aquí arriba. Entonces, en este caso, la hipoplasia óptica característica estuvo ausente. Pero bueno, este es un caso que nos muestra asociado a esta esquisencefalia, ¿sí? El complejo de displasia septo-óptica. Ya pasando a lo que son la valoración de las lesiones supracelares, como antes habíamos mencionado, uno debe determinar de dónde surge la lesión principal. En este caso también pasa lo mismo, y debemos tratar de determinar si la lesión se centra en el tallo hipoficiario, en el hipotálamo, en la cisterna supracelar, en el hueso efenoides o en el quiasma óptico, y todas estas son las lesiones que podríamos llegar a encontrar en cada una de esos lugares, ¿sí? De esas regiones anatómicas. Vamos a tratar de ver algunos puntos claves de alguna de todas las lesiones que pueden presentarse. En cuanto a la evaluación de las lesiones supracelares, primero deberíamos determinar, bueno, la hipófisis es normal. En el caso de no ser normal la hipófisis, deberíamos pensar en un macroadenoma, dado que va a estar aumentada francamente de tamaño. Si la hipófisis es normal pero presenta calcificaciones, deberíamos pensar en algún craniofaringioma o los teratomas. Si las calcificaciones no están presentes, tratar de determinar si está afectado o no el quiasma óptico, en ese caso pensar en un glioma. Y si el quiasma óptico no está afectado, bueno, deberíamos preguntarnos si la masa presenta o no realce, y en este caso pensar en lo que es un amartoma. Este en general es un cuadro que trata francamente, digamos, de simplificar todos estos diagnósticos diferenciales que, como mencionamos, la lista es mucho más larga, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, dentro de lo que son algunas entidades neoplásicas que afectan al tallo, tenemos el craniofaringioma. Este es una entidad que depende de la bolsa de Rathke, es decir, puede desarrollarse a nivel de todo lo que es el infundíbulo. Dentro de las características epidemiológicas, este es el tumor pediátrico supracelular por excelencia, o número 1. Tiene, en cuanto a su aparición, un aspecto bimodal, puede darse de los 5 a los 15 años o en pacientes mayores de 40 años. Tenemos dos tipos, el adamantinomatoso y el papilar. En general, el primero es el más frecuente y suele darse más en niños y suele tener también mejor pronóstico. Dentro de lo que son las perlas clínicas y de imagen que puede dar esta entidad, el dolor de cabeza, los síntomas visuales y la baja estatura son asociados al retraso en la pubertad, son los más frecuentes.
Las imágenes de tomografía son clave porque estas nos van a ayudar mucho a lo que es el diagnóstico, dado que presentan calcificaciones, algo que es muy frecuente. De hecho, el craniofaringioma suele tener esta regla del 90%, es decir, el 90% presenta calcificaciones, el 90% se presenta también con áreas quísticas y el 90% presenta realce. Hay que mencionar también que las intensidades de señal son muy variables, sobre todo en las imágenes ponderadas en T1, y esto, bueno, en general puede llegar a ser bastante útil, digamos. Acá tenemos un ejemplo de lo que son los craniofariнгiomas. La primera imagen, la imagen de tomografía computada en un plano sagital, lo que nos quiere mostrar son estas calcificaciones tanto gruesas como también más delgadas, periféricas, o en esta imagen en llanta que suele mencionarse por algunos autores. Después tenemos otra imagen, también una imagen de resonancia magnética, en este caso ponderada en T1, post contraste, que lo que nos muestra es que existe un franco realce periférico, ¿sí? A nivel de una de las lesiones, un quiste superior que se presenta como hiperintenso en relación a la primera lesión, debido presuntamente al contenido de proteínas que no presenta un franco realce en su interior, y también podemos ver, señalado por la flecha verde, un realce francamente nodular. Otro ejemplo, en este caso vemos en un plano sagital precontraste y en un coronal T2 que muestran áreas quísticas, ¿sí? En dos niveles, digamos. La primera área quística de contenido francamente proteináceo, y el quiste inferior en general mayormente isointenso a lo que es el líquido cefalorraquídeo. Estas dos entidades también se pueden ver en el plano coronal, se asociaban también a hidrocefalia obstructiva en este paciente, y el diagnóstico final fue entonces de craniofaringioma. Otra entidad que suele dar en lo que es el tallo, ya en lo que son las lesiones inflamatorias o infecciosas, es la hipofisitis linfocítica. Esta es una inflamación de la glándula pituitaria y o del tallo pituitario. Es más frecuente que se dé en pacientes femeninas y es muy raro en niños. Lo típico es que se den pacientes mujeres periparto que presentan cefalea o alteraciones visuales, o en algún paciente masculino que se presenta con diabetes insípida. Suelen ser procesos autolimitados, y los diagnósticos diferenciales a tener en cuenta van a ser la esteocitosis de células de Langerhans, que en general es una enfermedad sistémica o suele tener algún tipo de afectación sistémica, pero recordemos también que se suele dar también más frecuente en niños. El adenoma, en el que los adenomas no suelen cursar en realidad con diabetes insípida, o la hiperplasia pituitaria, en el que en este caso el tallo sería normal. Esta hiperplasia es la que hablamos cuando nos referimos a lo que es la adenopófisis y mencionamos que suele darse a nivel peripuberal. Acá tenemos un ejemplo, imágenes ponderadas entre uno pre y post contraste en una paciente periparto, que lo que nos muestran es un tallo pituitario engrosado, francamente, que no presenta realce, y también tenemos acá tenemos el tallo y tenemos también una ausencia del brillo normal de la neurohipófisis. Sí, acá podemos ver también la ausencia también de realce del tallo hipofisiario. Dentro de lo que son las lesiones que afectan al quiasma óptico, en este caso también neoplásico, tenemos que mencionar lo que son los gliomas, en este caso el astrocitoma pirocítico llamado anteriormente. En este caso, una proliferación neoplásica de células gliales es muy común en los niños, y está clasificado como grado 1 por la Organización Mundial de la Salud. Dentro de lo que son las características epidemiológicas, es la neoplasia primaria más común, que surge del hipotálamo o del quiasma óptico. A menudo es muy difícil de diferenciar de otros tumores hipotalámicos o digamos, de la vía óptica, porque el punto de origen puede ser muy difícil de delinear. Si el tumor sigue la vía óptica o es un paciente que presenta una neurofibromatosis tipo 1, entonces la sospecha de glioma de la vía óptica toma más importancia. Dentro de lo que son las perlas clínicas y de imagen, en general hasta el 50% se asocian a la neurofibromatosis tipo 1. Suele haber una disfunción endocrina, por ejemplo, un síndrome de lo que es el conocido síndrome diencefálico, que suele presentar también cambios en la visión. Y la pista de imagen más importante es que se extiende a lo largo de lo que es la vía óptica. Acá tenemos un ejemplo también en imágenes de resonancia magnética ponderadas en T1 pre,
precontraste sagital y postcontraste en un axial, que lo que nos muestran es una gran masa supracelular multilobulada que presenta un franco realce tras la administración de contraste y que se extiende a nivel de lo que es el quiasma óptico, ¿sí? Y también a nivel de lo que son los tractos ópticos. También lo que podemos ver es cómo la adenohipófisis y la neurohipófisis, que está señalada en este caso por la flecha roja, se presentan normales, ¿sí? Acá en el plano axial podemos ver mucho mejor cómo es la extensión de toda esta lesión. Bueno, otra de las lesiones, el astrocitoma pilomixoide, en general esta se considera que es una de las variantes más agresivas, está clasificada como de grado 2 por la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a la epidemiología es raro, es más común en niños pequeños e infantes menores de 4 años y dentro de lo que son las características clínicas y de imagen, a menudo se presenta como una gran masa supracelular en forma de H. Puede mostrar un realce francamente más intenso que otros astrocitomas pilocíticos, pero en general no tiene una característica distintiva de imagen para poder diferenciarlo de este tipo de astrocitoma. Tiene alto riesgo de recurrencia local y en general puede diseminarse a través de lo que es el líquido cefalorraquídeo y puede llegar a tener más presencia de lo que es hemorragia en sí. Acá tenemos un ejemplo de imágenes sagitales, tanto en pre como post contraste, que muestran una masa heterogénea, quístico sólida, supracelular, que impresiona surgir de lo que es el hipotálamo y que tiene un franco realce a nivel periférico con diseminación de lo que hemos señalado por las flechas rojas, diseminación a nivel de lo que son todas las leptomeninges. En esta imagen de resonancia magnética ponderada en T2 en un plano coronal, lo que nos muestra es la masa de gran tamaño a nivel celular y supracelular que provoca el desplazamiento hacia el lateral de lo que son las arterias carótidas internas supracneideas y la presencia también de hidrocefalia asociada en este paciente. Bueno, en este caso el diagnóstico se trató de un astrocitoma pilomixoide. Otra de las lesiones que podemos tener a nivel supracelular, en este caso que afecta a la cisterna supracelular y no neoplásicos, son la presencia de quistes aracnoideos. Esta es una secreción activa del líquido dentro del quiste o por la pared del quiste. Dentro de lo que son las perlas clínicas de imagen suelen ser incidentales y los síntomas van a depender del efecto de masa y del crecimiento que presente esta masa en sí. Los diagnósticos diferenciales van a ser el quiste epidermoide, pero bueno, en general estos presentan alteración o restricción en lo que es el DWI y la isointensidad del líquido cefalorraquídeo en secuencia FLAIR. Hay que tener en cuenta que si es grande o sintomático, bueno, suelen tratarse por la fenestración endoscópica sinonasal. Acá tenemos una imagen ponderada en T1 post-contraste de una gran masa que se presenta como puramente quística, que no presenta un franco realce a nivel de sus paredes y que causa algún área de remodelación celular y comprime la hipófisis anterior. Acá tenemos otras imágenes en el mismo ejemplo, en que tenemos un sagital ponderado en T2 a la izquierda, un axial ponderado en FLAIR en la región media y un axial ponderado en DWI hacia la derecha, que nos muestran cómo el quiste va a seguir la intensidad del líquido cefalorraquídeo, siendo hiperintenso en secuencias ponderadas en T2, con supresión completa o caída de la señal completa en la secuencia FLAIR y sin restricción a la difusión en las secuencias ponderadas en DWI, como mencionábamos anteriormente, que lo diferencian de lo que es el quiste epidermoide. Otra de las lesiones que pueden aparecer en lo que es en la cisterna, el lipoma, esta es una masa de tejido adiposo maduro, no neoplásico, generalmente es asintomático e incidental. ¿Cómo lo vamos a ver? Como hiperintenso en T1 debido al contenido de grasa, y hay que considerar otras sustancias que puedan ser hiperintensas en secuencias T1, por ejemplo la hemorragia subaguda. En este caso lo que nos va a ayudar mucho van a ser las técnicas de supresión grasa para poder hacer los diagnósticos diferenciales. También dentro del listado de diagnóstico diferencial, los quistes dermoides, que suelen presentarse más heterogéneos y no van a suprimir completamente en las imágenes FATSAT, y la hipófisis posterior ectópica, en este caso otra vez las secuencias FATSAT son las que más nos van a ayudar a dar con el diagnóstico. Acá tenemos algunas imágenes, un ejemplo, en este caso todas imágenes en plano sagital, pre-contraste, post-contraste y con saturación grasa, que nos muestran la masa supracelular que se presenta hiperintensa en las secuencias pre-contraste, que no presenta realce tras la administración de contraste y que en las secuencias FATSAT
tiene una supresión grasa completa. También podemos ver cómo la hipófisis posterior y la hipófisis anterior se encuentran o son normales, digamos. Ambas dos son normales. Entonces, en este caso, el diagnóstico se trató de un lipoma. La displasia fibrosa, dentro de las lesiones que afectan al hueso efenoides, esto se produce por un defecto en la diferenciación y la maduración osteoblástica a nivel del hueso. Tiene una incidencia máxima entre los 3 a 15 años. La forma poliostótica se presenta en general a los 10 años. Dentro de lo que son las características clínicas y de imagen, en el 2 al 3% pueden estar asociados a lo que es el síndrome de McCune-Albright o síndrome de pubertad precoz. Bueno, los síntomas van a estar dados por la compresión y el desplazamiento de las estructuras adyacentes en los huesos afectados, y la tomografía computada en este caso va a ser clave para el diagnóstico, ya que la resonancia puede llegar a ser confusa. La característica distintiva en la tomografía es este aspecto que toman los huesos, y es como una opacificación en vidrio esmerilado. Acá tenemos algunas imágenes. La primera imagen, una imagen de resonancia magnética en plano sagital, ponderante 1, que lo que nos va a mostrar, señalado por los asteriscos verdes, es el engrosamiento marcadamente difuso de los huesos faciales y también de la base del cráneo, ¿sí? Como podemos ver, también afecta al clivus, con una matriz en vidrio esmerilado que la podemos ver obviamente mucho mejor en la tomografía computada, con una presencia de la adeno e hipófisis y la neurohipófisis normales. En este caso, entonces, la displasia fibrosa como diagnóstico. El cordoma también, dentro de lo que son las lesiones tumorales que pueden afectar al hueso efenoide. Estos se producen por restos embrionarios de notocorda primitiva. En general tiene una localización extradural, la línea media, y suele presentar también destrucción ósea local. A diferencia, como vamos a ver más adelante, del condrosarcoma, del cordoma, suele darse sobre la línea media, ¿sí? Dentro de las características clínicas y de imagen, la localización, como decíamos, extradural en la línea media y la destrucción ósea local son los más característicos. Suele tratarse de una lesión expansiva que se presenta hiperintensa en imágenes ponderadas en T2 con un crecimiento lento. La clínica va a estar debida también al efecto de masa y puede llegar a causar hasta diplopía por afectación del sexto par craneal. La braquiuria es uno de los marcadores moleculares distintivos que tiene el cordoma y ayuda para su diagnóstico. Como mencionábamos, el diagnóstico diferencial, el condrosarcoma suele presentarse por fuera de la línea media y suele tener estas calcificaciones de tipo condroides. Existen algunos otros entidades como el Ecordis filisáfora, que es mucho menos probable y en general suele ser más sintomático. Dentro de lo que son los ejemplos, tenemos acá imágenes de resonancia magnética ponderadas entre 1 pre y post contraste, que nos van a mostrar una masa, ¿sí?, a nivel celular, que presenta un realce francamente heterogéneo y que impresiona surgir de lo que es el basifenoide, con un efecto de masa marcado sobre lo que es el tallo pituitario, como podemos ver señalado por la flecha verde, y también a nivel de lo que es el puente, ¿sí? Podemos ver cómo lo desplaza hacia posterior. Acá tenemos otras imágenes también de resonancia magnética, en este caso en plan sagital ponderado en T2, y también por tomografía computada, que nos muestran esta masa hiperintensa francamente en secuencias T2, que linda con el dorso de la silla turca, y que presenta también una erosión marcada de lo que es el clivus y el dorso de la silla, como podemos ver, el dorso de la silla y acá a nivel del clivus en esta imagen de tomografía computada, y como podemos ver una hipófisis o adenohipófisis normal en la imagen de resonancia magnética. Como mencionábamos, el condrosarcoma, dentro de lo que es el diagnóstico diferencial del cordoma, en este caso, surge de células de reposo embrionarias a medida que se forma la base del cráneo, y a través de lo que es la osificación endocondral se manifiesta mucho más comúnmente con dolor de cabeza y parálisis del sexto par, alteración que también puede pasar con el cordoma, ¿no? Es típico que se surja de fuera de la línea media y que se puede centrar en lo que es la fisura petrooccipital o en la base anterior del efenoides. Suele cursar como una masa expansiva destructiva que presenta calcificaciones de tipo condroide, como mencionamos anteriormente, y en algunos casos obviamente puede ser muy difícil diferenciarla del cordoma o de la metástasis solo por imágenes.
Acá tenemos algún ejemplo de imágenes coronales ponderadas en T2 y en T1 post-contraste, que nos muestran una masa francamente hiperintensa en T2, que tiene un realce heterogéneo en secuencias ponderadas en T1 post-contraste y que se centra en la fisura petroclival derecha en este caso. Acá tenemos otro caso de esta lesión. Otras imágenes de la misma lesión, en este caso en un plano coronal de tomografía computada y un plano sagital en T1, que nos muestran cómo la lesión presenta un gran componente lítico a nivel inferior y un componente superior francamente calcificado, como lo podemos ver señalado por la flecha naranja. La imagen de resonancia magnética en sagital sobre la línea media lo que nos muestra es que estas estructuras de la línea media se hayan conservadas y no fueron afectadas. Bueno, en este caso se trató de un condrosarcoma. Bueno, en cuanto al resumen de lo que fueron estas dos presentaciones, hay que tener en cuenta que uno debe tratar de poder determinar si la lesión es celar o supracelar, y con algunas de las preguntas que este paper nos brinda para hacernos, podemos llegar a determinarla. Entonces, como mencionamos, decir dónde se encuentra la lesión, es decir, si es en la hipófisis y es en la hipófisis anterior, en la pars intermedia o en la neurohipófisis, si el punto brillante está o no ausente cuando evaluamos la neurohipófisis, si se trata de una lesión quística sólida, si existen calcificaciones, hemorragias o intensidad de señal grasa, etc. ¿Sí? Tener en cuenta que hallazgos asociados dentro del cerebro o del cuerpo pueden ayudar a que podamos llegar a tener un diagnóstico o acotar la lista de diagnósticos diferenciales. Acá hay algunas lecturas recomendadas que nos dejan los autores de esta presentación. Muchas gracias.